el sector empresarial logró que se desmovilizara la estructura armada y que dijeran, esa estructura armada hizo todo lo malo fue culpa de ellos, y ellos como si nada, ¿no? El poder empresarial es muy difícil de tocarlo, ¿no? Entre otras cosas, porque tienen muchos medios de comunicación, y eso hay que decirlo así, o sea, eso hay que decir. ¿Y qué ha dicho la Flip? Y yo, pero, puche, o sea, ¿cuántas veces lo tengo que decir? Yo creo que es que la Flip tiene que posicionarse para que la gente tenga claro qué hace. Quiero hablar de la paraeconomía, que en un artículo que encontré decían como, Nicolás se refiere a esto como la paraeconomía. Y yo decía, ¿es Nicolás o esto existe? O sea, le estaban diciendo como si fuera un hallazgo reciente, y lo que yo entiendo es que tú estás poniendo la luz sobre algo que nos habita hace mucho tiempo. En ese mismo orden de ideas, aunque ya lo has respondido un poco, así como tenemos una narrativa del paramilitarismo súper simplificadora, ¿tú crees que la gente tiene en mente eso, entiende eso de las empresas vinculadas con los paramilitares, de esa paraeconomía? Pues es que yo creo que es muy difícil de entender porque el Estado mismo se ha negado a esclarecer eso, ¿no? O sea, en Justicia y Paz hubo magistrados muy valientes que compulsaron copias y bueno, avanzaron muchísimo en todo esto. O sea, hoy conocemos gran parte de esto gracias al trabajo de fiscales, jueces, gracias a la información que entregaron excomandantes paramilitares en Justicia y Paz. Pero yo sí creo que es difícil, y es difícil en una sociedad en la que judicializar el poder empresarial es tan difícil, ¿no? Es muy El difícil. poder empresarial es muy difícil de tocarlo, ¿no? Entre otras cosas, porque tienen muchos medios de comunicación, y eso hay que decirlo así, o sea, eso hay que decirlo así, ¿sí? Los grandes conglomerados económicos colombianos tienen sus propios medios de comunicación que en cierta medida pues son los más poderosos también, y que pues es muy difícil tocarlos desde allá adentro, ¿no? O sea, ¿tú cómo cómo vas a tocar a los dueños del medio? Es algo Claro, muy claro. complejo. Entonces yo sí creo que es muy difícil explicar eso, aunque, insisto, si uno mira para atrás, pues hay muchas investigaciones muy serias sobre el tema. O sea, hay un libro grandísimo, yo lo tengo por aquí en mi biblioteca, que se llama La economía de los paramilitares, que en esa época participó Ariel Ávila, participó Juan Diego Restrepo, bueno, y me perdonarán los otros investigadores que no recuerdo los nombres, pero ellos digamos que hicieron un trabajo muy serio sobre cómo el paramilitarismo se había, por ejemplo, acaparado las rentas de la salud en la costa norte. Entonces, como que es un tema que está ahí, pero que yo creo que, pues, ha sido tan tabú que no hay la primera condena. Creo que de pronto hay un empresario, o sea, ¿cómo será que me sé el nombre del empresario, sabes? ¿Cómo será la poca actuación de la fiscalía que me sé el nombre del empresario, que se llama Irving Bernal Giraldo, que él fue condenado un poco porque hizo negocios en Curvarabí, andó con tierra despojada por los paramilitares, y en medio de ese proceso pues también le imputaron el tema de financiación de grupos paramilitares, pero digamos la estructura empresarial que financió con miles de millones de pesos a los grupos paramilitares goza de total impunidad, y es el tema de Chiquita y Banacol, que es un proceso que está por prescribir, ¿no? O sea, es que esto debería nosotros tenernos con los pelos de punta. Yo digo, no sé si estoy exagerando, lo dije también en Presunto Podcast, creo que ese es uno de los juicios más importantes de la historia de Colombia en el siglo XX y XXI, porque es precisamente un juicio que nos podría explicar a nosotros por qué nos pasó lo que nos pasó, como se lo preguntaba la Comisión de la Verdad, y está por prescribir, ¿no? O sea, así de grave es la cosa. Claro, y sobre todo porque es raro que no caigamos en cuenta que pues para financiar un ejército se necesita plata, y los paramilitares eran un ejército. Y si bien uno tiene claro que, pues bueno, la guerrilla secuestraba, bueno, la guerrilla tenía también trabajo con el narco, o sea, la guerrilla cobraba vacuna, ok,
¿qué hacía el paramilitarismo para permanecer funcionando? Había vacunas también, pero se necesita También, mucha plata para tener todas claro, esas armas. también tenían el narco, o sea, también eran narcos, ¿no? Y era algo que yo le dije a Cecilia Orozco en la entrevista que ella me hizo para El Espectador, y le dije, mira, el sector empresarial logró que se desmovilizara la estructura armada y que dijeran, esa estructura armada hizo todo lo malo fue culpa de ellos, y ellos como si nada, ¿no? Entonces, o sea, como que lograron esa jugada que era tan difícil, y eso le ha generado incluso frustración a los excomandantes paramilitares. Raúl Emilio Hasbún, que fue el comandante del bloque bananero de las AUC y operaba en Urabá, él era de una familia de empresarios bananeros, y él le contó a la fiscalía, pues, que el impulso del paramilitarismo en Urabá se dio por medio de las empresas, de muchas empresas bananeras, y pues les contó el mecanismo, cómo era que hacían, bueno, contó todo. Y hubo un punto del proceso contra Chiquita y contra Banacol que la fiscalía lo archivó, lo prescribió. Entonces queda archivado el proceso, y a Hasbún lo entrevistan en Verdad Abierta y en Semana. Entonces él a Verdad Abierta le dice, mire, aquí hay un concierto para delinquir y el único condenado soy yo. Que me parece una frase que resumía muy bien eso. Y a Semana le dijo, yo le envío un mensaje a la fiscalía, díganme si quieren investigar a los bananeros, porque si no quieren investigar a los bananeros, pues primero, no desgastemos la justicia, y segundo, no me hagan meter en problemas a mí por sapo, porque pues claro, el man entregando allá la información y los otros diciendo, ah, bueno, listo, muchas gracias, y lo metían en un cajón y eso no se investiga, entonces, pues también como que están esos matices ahí. O sea, esa es una gran deuda, y sobre todo también pensando en temas como el parqueadero Padilla, que para mí esa es una investigación que todavía no ha tenido la luz que podría tener y que le falta por tener, porque ahí estaban como los libros contables de los paramilitares, y eso es muy viejo también. Y mira las cosas que pasan con respecto al parqueadero Padilla, ¿no? Yo publiqué una investigación sobre el tema en Vorágine. ¿De quién es el parqueadero Padilla hoy? ¿No? El edificio. Esa es una pregunta, sí, el edificio, como el espacio físico. Es de la misma familia que se la arrendó a los paramilitares, que era una familia que según HH, que fue el comandante del Frente Turbo, era colaboradora de ellos, ¿sí? Todavía lo tienen ellos, y hoy lo tiene una empresa fiduciaria, la Alianza Fiduciaria, lo tiene en fideicomiso. Entonces como que ahí entran otros empresarios también, ¿no? ¿Quién se quedó con la tierra? ¿Quién está explotando la tierra que fue despojada por los paramilitares? Alianza Fiduciaria no solamente tiene el parqueadero Padilla, sino que tiene una finca de la misma familia que según HH fue una base de tortura de los paramilitares, y Alianza Fiduciaria también tiene gran parte de la tierra que ha tenido que devolver Argos en los Montes de María. Entonces ves cómo hay un sector ahí que siempre sigue aparece, simplemente moviendo la plata de un lado para otro. Y mira cómo, y cuál es la imagen que existe de la Alianza Fiduciaria. Tú escribes en Google como los nombres de las personas que son los gerentes o que fueron los fundadores de Alianza Fiduciaria, y aparecen unas notas pues súper halagadoras, ¿no? O sea, el empresario pujante, y esa imagen gente que es trabaja, muy trabaja y fuerte. trabaja. Exacto, y por eso también es tan difícil investigar a ese sector, porque es como, pero ellos generan empleo, pero ellos pagan impuestos, pero ellos no sé qué, pero entonces claro que empieza, o sea, como que empiezas a sentir como hostilidad de muchos sectores, ¿no? Sí, de hecho hay una frase que citaron en un artículo que encontré en el que tú decías que la fiscal Alicia Domínguez había dicho que le habían dicho a ella en algún momento cuando estaba investigando, le decían, la fiscalía no puede entorpecer o poner en peligro la economía del país. O sea, imagínate, o sea, es como, es muy diciente, es muy entonces, totalizante. no, entonces mira, eso lo que a mí me podría decir es que hay un sector que está por encima de la ley, o al que le opera otra ley, ¿no? Totalmente. O sea, porque si esa es la excusa,
Entonces, bueno, digan, no, es que en Colombia la ley no es para todos. Y bueno, pues ya vamos sabiendo cómo es la cosa, No, y es una ¿no? para economía o es una para justicia, hay una cosa paralela que no se quiere Exacto. señalar y dar forma, pues. Sí, porque, pues porque toca intereses muy poderosos de la política, de la economía, ¿no? Y yo siempre insisto y lo digo, eh, el aparato armado de los paramilitares con la ley de justicia y paz fue judicializado. Y uno puede decir, uno puede opinar lo que quiera sobre esas penas alternativas. Le puede parecer injusto que les hayan solamente metido 8 años y uno lo puede debatir. Sí, me parece que es un debate que está ahí. La parte política, una parte cayó, ¿sí? Que fue lo que conocemos como la parapolítica, ¿no? Sí, Entonces, que esa época que, mejor dicho, terminaron presos todos, todo, pues todo el mundo, como el toda, Congreso. sí, como todo el Congreso. Y, bueno, no todo, obviamente es una exageración, pero hubo una parte que no, y fue esa, la económica. Intocable. Entremos un poco en las amenazas que recibiste. Hasta donde yo entendí, esto sucede sobre todo en redes sociales. Te llegan unos mensajes por redes sociales con una intensidad muy marcada y pues con una seriedad que hace que lo asuman como amenazas concretas e importantes para tener en cuenta. Esto yo te decía ahorita, pues a mí me parece que tiene que ver como con delitos digitales. ¿Hay algún tipo de apoyo desde la policía para trabajar eso? ¿Cómo funciona una denuncia de esas? No, pues digamos, nosotros lo que hicimos fue sobre todo apoyarnos en la Flip. Ajá. Y eso sí, pues, o sea, yo hago en todas las entrevistas esta salvedad para la Flip todo mi agradecimiento, para Vorágine todo el agradecimiento, o sea, desde un primer momento como que nosotros actuamos, digo nosotros por Vorágine en conjunto con la Flip y tanto la Flip como al interior de Vorágine pues se dio como una escucha y una paciencia y como una comprensión muy importante hacia mí, ¿no? O sea, como que lo importante siempre fue y la prioridad siempre fue que yo pudiera como estar tranquilo. Ya Uh-huh. digamos con respecto a cómo se investigan ese tipo de cosas, pues no sé, eso sí, pues es como más como del resorte, como de las autoridades, yo no sé ellos cómo investiguen ese tipo de delitos, eh, pero, pero pues nada, como que tendrán sus herramientas, creo Pero yo. necesitas tener la intermediación o guía de la FLIP, sobre todo, para manejar el asunto. Pues mira, para nosotros fue muy importante porque es que esto uno a la larga no sabe cómo asumirlo, ¿sí? O sea, uno no sabe ni cómo es la interlocución, ni con quién tiene que hablar, ni... Y esto siendo uno un periodista que ha cubierto mucho tema judicial, pero pues Uh-huh. claro, o sea, como que la acción violenta te deja a ti como, como en un estado de turbación y de embotamiento, pues que no puedes tener como lucidez para decir, ah, no, yo he visto que aquí se hace esto, se hace Sí, lo otro, sino que sí. fue la Flip y pues entre todos como que construimos como esa ruta en la cual pues me ayudaron muchísimo. Ante estos escenarios es que uno dice la flip, aquí es donde tiene que estar la flip, que muchas veces la gente no entiende esa función tan clara. Y se Ah, le piden más funciones a la flip. Y la flip ha estado metida como en polémicas que no le corresponden muchas veces. no, y a mí me parece que se ha sido profundamente injusto con la Flip. Y yo sí creo que aquí Petro tiene una responsabilidad con A ese eso iba. trino tan salido de tono del tema de Pacho Santos. Y bueno, no sé, yo creo que sí ha sido profundamente injusto con la Flip. Entre otras cosas porque la Flip hace muchas cosas que la gente no ve. Uh-huh. Y yo te cuento, eh, yo he tenido, yo no sé, yo creo que a mí en la Flip me tienen una carpeta como de este tamaño. Nicolás, una caja. Pero sí, yo creo, sí, ya no es una carpeta, es una caja. Porque, pues, muchas veces yo quiero obtener información que me niegan juzgados, bueno, cualquier entidad pública, y mira, ellos siempre han estado ahí de decirme, mire, esta argumentación es así, esto es así, y ellos mismos casi hacen Para los ayudar a solicitar formatos. esa información. Exacto, por ejemplo, ellos en solicitud de información pública le ayudan a uno pues de la manera
pues más asertiva, pues tienen obviamente demasiada como información y demasiado conocimiento sobre el tema, porque eso es lo otro, o sea, la Flip tiene como un capital intelectual, como un capital jurídico, como un capital que eso no es para despreciar de ninguna manera, eso es muy importante para el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia. Entonces yo sí creo que la Flip es muy valiosa, la Flip es muy valiosa, en mi caso pues también me ha ayudado muchísimo y lo que te digo, nos ha ayudado en acceso a información pública, en Vorágine también nos ha ayudado muchísimo en casos de tutelas, solicitudes de rectificación que no vienen al lugar y ellos siempre están ahí para apoyarnos en todo eso. Entonces yo sí creo que se ha sido injusto y que la Flip, lo que pasa es que pues tal vez ellos pensarán que no les queda bien salir a decir todo lo que hacen, pero yo sí lo puedo decir. Y sí creo que son muy importantes para el ejercicio de una prensa libre en Colombia. Claro, lo que pasa es que son apoyos que entiende quien está en el ejercicio. No son apoyos que entiende quien no está ejerciendo, sino que está simplemente desde las tribunas de redes como viendo en qué pelea se monta. Exacto. Y mira que, y discúlpame que te interrumpa, pero era uno de los comentarios, o sea, yo como que en todos los agradecimientos públicos, en el editorial de Vorágine que hizo José Guarnizo, habló de la Flip, en las entrevistas que me han hecho yo agradezco a la Flip, en todo agradecido a la Flip, y la gente siempre es, ¿y qué ha dicho la Flip? Y yo, pero, pucha, o sea, Porque ¿cuántas es que veces lo realmente no se tengo que entiende. decir? Yo creo que es que la Flip tiene que posicionarse para que la gente tenga claro qué hace. Pero siguiendo esa línea que tú mencionaste, lo de Petro, quería agarrarme de ahí para preguntar tú cómo ves el asunto de cuando Petro ha salido a señalar a los medios hegemónicos o a los medios que tienen intereses comerciales más claros. La Flip le ha llamado la atención a él diciéndole como no ataque a la prensa porque eso pone en peligro a la prensa, o sea, no la estigmatice. Pero uno desde afuera dice, yo entiendo que está diciendo Petro. Y eso que está diciendo Petro no es lo que te está pasando a ti. Quiero decir, una amenaza a Revista Vorágine o a ti por ser el periodista que trabaja en ciertos temas, eso sí es lo que te pone en peligro. Y apenas sucedió que Vorágine publicó que detenían las investigaciones, pues Petro salió con un trino a decir, esto no puede pasar, etcétera, protegemos a la gente. Tal. ¿Cuál es el punto medio ahí de esa noción de llamarle la atención al presidente por estigmatizar a la prensa y ponerla en peligro? En un escenario en el que yo no lo veo así, digamos, versus un escenario en el que es tan evidente que es el que estás tú ahorita. O sea, ¿realmente esa llamada de atención tiene sentido a Petro? Y si sí, ¿desde dónde para entenderla bien? Pues mira, yo creo que eso también parte como de, hablábamos de visiones simplistas y yo he pasado por medios tradicionales como El Espectador y he estado ahorita pues digamos en los medios que uno podría llamar como independientes. Y yo sí creo que pues hay esfuerzos de hacer muy buen periodismo desde ambos Esperas, espacios, digamos, sí. ¿sí? Y yo sí creo que es muy simplista decir que no, que es que los medios hegemónicos eso no sirve. O sea, yo creo que eso es una simplificación muy burda, ¿sí? ¿Por qué? Pues también los medios que Petro llama hegemónicos, pues han servido para develar una gran cantidad de cosas, pues que se conocen hoy. O sea, la semana de antes incluso, pues reveló muchísimas cosas muy importantes, ¿no? Pero ahora, con esto no me estoy llamando como a la ingenuidad, obviamente pues que Sí. también hay intereses corporativos, etcétera, que yo sí creo que, por ejemplo, en radio hay un desbalance muy tremendo hacia, digamos, una esfera ideológica, ¿no? O sea, es decir, uno termina escogiendo entre Néstor Morales, Gustavo Gómez, Vélez, que ya salió, pero pues quedó Juan Lozano. Entonces yo sí creo que, digamos, en términos de oferta informativa radial, sí creo que hay un desequilibrio tremendo. En la radio hay una gran disputa. En la mañana.
Sí, pero es una disputa también entre gente que yo entiendo se parece mucho, ¿no? O sea, como que la mesa de Blue se parece también mucho a la mesa de Caracol Radio. O sea, no es que tú digas, no, ahora voy a escuchar el otro lado, ¿no? O sea, no está, no hay una diversidad en términos radiales. Ahora, yo sí creo lo que te digo. Yo no voy a negar que en la prensa tradicional haya pues intereses también económicos, corporativos, pues que eso lo maneje, y ahí está el libro de don Julio Mario, también de esa concepción que él tenía de los medios de comunicación y cómo operaba, y yo sí creo que eso es un tema un poquito vedado en todo este tema, que son los conflictos de interés, ¿no? Que es un tema muy interesante. Y creo que se habla muy poco de eso, ¿no? O sea, eh, creo que esos grandes medios muchas veces esquivan ese debate. Tan lo esquivan que no es claro, o sea, un lector no entra al tiempo y tiene la posibilidad de ver este periódico hace parte de un conglomerado económico que Como tiene una línea que negocios en siempre está estas escrita, otras. no que sea como un aviso suelto, sino que todo, que siempre diga, por ejemplo, en la O una portada. página donde tú lo puedas encontrar, ¿sabes? O sea, como Sí, que esta casa editorial hace parte de este conglomerado, pero ¿sí? como Y me parte de los parece que eso créditos de podría ser. siempre, o sea, que esté ahí. O sea, yo creería que, bueno, pues ahora tú lo planteas, pero me parecería que de alguna manera el lector tendría que poder acceder a esa información, y creo que hoy eso no está, y Ujú, sería un ejercicio pues interesante de transparencia. ujú, Si no estoy mal, la silla vacía lo hace, o sea, como que tiene un espacio donde están los donantes, etcétera. ujú, ujú. Pero yo sí creo que ahí hay una visión simplista de Petro, que ha sido una visión simplista que uno encuentra mucho en la izquierda, ¿no? Entonces son los medios, entonces allá nada valió la pena. Y yo sí Ah, defiendo mucho que en esos medios se puede hacer también periodismo, o sea, se puede hacer también buen periodismo, obviamente, hay limitaciones. Y pues eso es lo que yo pienso como frente a ese debate, ¿sabes? O ujú. sea, no llamo a la ingenuidad, pero no tengamos esa visión simplista, esa O visión tan tan radical, tan de todo o nada. exactamente. Y Petro, que es el presidente, pues tiene el deber de ser respetuoso con los medios, incluso con los medios que lo critican y que no le gusten. Ahora, que él tiene el derecho de rebatir cosas, yo también creo que lo tiene. O sea, Ujú, si mienten sobre él, pues diga en qué mienten. Pero uno ujú. no puede decir, no, esos medios mienten, porque es que ya mete todo en una bolsa, como que degrada un poco el debate y no termina siendo muy claro en qué mienten y en qué no. Claro, digamos que de acuerdo, pero también yo tengo la hipótesis de que Petro podría quedarse calladito, igual el debate ya está degradado. O sea, yo creo que igual hay unos comportamientos de unos medios que